El ingeniero Cristian Estrada, ¿sí? Él es ingeniero en biotecnología con una maestría en biotecnología en Chile. Ha dedicado los últimos 6 años a contribuir a producir mejor con menos agua en la agricultura. Él es fundador de Eficagua, director en la red chilena de bioinsumos y director en Global Water Partnership, capítulo chileno. Ha sido reconocido internacionalmente por sus aportes para enfrentar la sequía. El escenario es tuyo. Adelante. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por esta invitación, Arnold. Muy buenos días a todos los presentes. Gracias por su puntualidad en conectar. Voy a proceder a compartir pantalla, mi presentación. Y ahí ya se debería estar viendo bien. Perfecto. Bien, voy a comenzar explicándome un poco más sobre mí para que conozcan un poco más sobre la historia y la experiencia. Y también les voy a contar experiencias que hemos tenido desde Eficagua aplicando esto. Así que comenzando por mi experiencia, ha estado centrado principalmente en innovación para enfrentar la sequía. Yo vengo de Chile, de la zona centro de Chile, que está siendo afectada por una sequía hace bastantes años, y la tendencia es que se va a poner peor. En ese escenario, desde mi especialidad, hace varios años comencé este camino de contribuir desde la ciencia, aplicando el conocimiento. Me fui vinculando en diferentes espacios, fui ganando reconocimientos de otros países por lo que está pasando en Chile, tanto desde mi empresa como yo personalmente, en biotecnología, en innovación, en emprendimiento, en liderazgo. Así que lo que les voy a compartir hoy nace de toda esta historia, intentando contribuir a producir mejor con menos agua, o aprovechar mejor el agua en el sector agrícola. Lo que les voy a compartir hoy se basa en este modelo que propusimos hace algunos años, que se separa en 5 pilares de influencia. Voy a detallar cada uno en esta presentación, que son la conducción del agua, la retención del agua en el suelo, la decisión de riego, la calidad del agua y la absorción del agua desde las raíces. Esto lo comenzamos a aplicar hace un par de años, y hoy les comparto uno de los resultados que hemos tenido en pistacho, que terminó cosecha este año, luego de haber implementado el programa de eficiencia hídrica integral, en donde aplicamos este conocimiento de los 5 pilares para integrar tecnologías y entregar asesorías que le agreguen valor al contexto agrícola, entendiendo que los contextos agrícolas son todos muy distintos. Lo que conseguimos acá fue un récord de huella de agua azul en el pistacho en particular. El pistacho en general en el mundo se produce con un promedio de 7.600 litros por kilo, y nosotros en la producción de pistacho que se realizó en Chile, logramos sacar 1 kilo de pistacho con cerca de 1.470 litros, lo que corresponde a menos del 22% del consumo de agua a nivel mundial promedio, cuando hablamos de agua extraída, que ese es el concepto de agua azul. Y si lo comparamos con la escala de eficiencia energética que ya existe para energía, y le llamamos al agua, podríamos hablar de que conseguimos una etiqueta de A con 3 signos positivos, que significa que el pistacho se produjo con menos del 22% del agua que se consume en promedio en el mundo. Este resultado fue logrado con la integración de todo este conocimiento que les voy a compartir hoy a nivel general, porque puede ser muy técnico, pero a nivel general, para que tengan esta mirada. Así que, pensando en quién está escuchando hoy, creo que esto te puede interesar si estás en alguno de estos 2 escenarios. Te puede interesar si es que crees que te va a faltar el agua, o estás viviendo una transición en donde la proyección es que la disponibilidad de agua va a ser menos en tu contexto, o también te podría interesar si es que crees que tu cultivo aún tiene potencial para ser más productivo, y eso se puede abordar desde la perspectiva del agua. O quizás no tienes idea cómo abordarlo, y hoy se te puede encender alguna idea de cómo a través del manejo del agua podrías aumentar la productividad.
Entonces, partamos por acá, por lo más básico, que es qué entendemos por eficiencia. En agricultura, lo más cercano es hablar de más cosecha por gota, sacar más rendimiento por cada litro que entra al sistema. Y esta métrica, porque es una métrica, la eficiencia siempre se compara contra algo. Entonces, cuando hablamos de eficiencia, tenemos que preguntarnos contra qué nos vamos a comparar. Y afortunadamente ya se ha avanzado mucho en la huella de agua para muchos productos a nivel mundial. Hoy les comparto 3, enfocados en palma, en banano y en caña, en donde tenemos que como referencia por kilo de oleína se utilizan 642 litros de agua. Cuando nos vamos al banano, por 790 litros de agua se genera 1 kilo de fruto comerciable. Y si nos vamos a caña, el promedio es que por 210 litros de agua conseguimos 1 kilo de caña que se va a procesar. Esto no es el producto final, esto es caña como biomasa que se va a procesar. Entonces, estas referencias son las que se han generado desde diferentes fuentes, pero principalmente desde Water Footprint Network, que ha hecho un estudio extensivo en muchos tipos de cultivo y ha llegado al detalle de la huella de agua para cada uno, entendiendo que la huella de agua se separa en 3 componentes. La huella de agua azul, que corresponde al riego, la huella de agua verde, que corresponde al agua de lluvia, y la huella de agua gris, que corresponde al agua contaminada como parte de todo el proceso. Entonces, pasándonos al plano de eficiencia hídrica, nosotros hemos visto que hay 2 escalas grandes de eficiencia. Una es lo que le llamamos baja eficiencia hídrica, que es partir de un contexto, por ejemplo, lo que está pasando en un campo hoy, y llevarlo a un escenario de 2, que puede ser aumentamos la producción y seguimos usando la misma cantidad de agua, que sería producir más con lo mismo, o reducimos el consumo de agua y mantenemos el mismo nivel productivo, que sería producir lo mismo con menos. En estos 2 escenarios, los cambios no son muchos y generalmente es el primer paso para avanzar en eficiencia. Alta eficiencia hídrica es un paso más allá y es lograr pasar desde la referencia basal a producir con menos agua y al mismo tiempo a producir más cosecha comercial, que fue lo que generamos en este caso en el pistacho. Entonces, la eficiencia hídrica, lo que voy a enfocarlo acá de manera muy simple, es la sumatoria del aumento de la disponibilidad de agua y el aumento de la productividad del agua. Cualquier combinación de todas estas entrega como resultado eficiencia hídrica. Volviendo al pistacho, para que tengan una referencia, lo que logramos acá fue, comparado con el año pasado, con la temporada pasada de cosecha, cerca de 4 veces el nivel de cosecha, y eso fue logrado al mismo tiempo con 1/3 menos de riego. Y todo este resultado combinado nos dio que la huella de agua azul era de las mejores en producción de pistacho comparado con la referencia mundial. Entonces, en todo esto es básico entender hacia dónde se va el agua. Y acá siempre me gusta poner este ejemplo de brindis que se hace en muchos países, porque es muy fácil recordarlo. Este brindis que dice para arriba, para abajo, al centro y para adentro, porque estas 4 palabras, estos 4 conceptos, recuerdan muy fácilmente a dónde se va el agua. Se va arriba porque se evapora. Y si es que reducimos la evaporación, aumentamos la disponibilidad. Se va abajo porque infiltra en el suelo. Y si reducimos esa infiltración, aumentamos la disponibilidad. Se va al centro, que puede ser al centro del valle, al centro del camino, al centro entre los camellones de cultivo, porque escurre. Y si es que no se escurre y se va a lugares donde no la necesitamos, eso disminuye la disponibilidad. Y se va para adentro, ¿hacia dónde? Bueno, adentro de la planta, se va
a las raíces, y de ahí comienza el camino de convertir el agua en biomasa. Y en ese camino está la productividad del agua. Entonces, si miramos los desafíos de disponibilidad y tu contexto es que actualmente el futuro se proyecta con menor cantidad de agua, o estás viendo que está lloviendo menos, o quizás que el canal está trayendo menos agua, que es lo mismo que estamos viendo donde vivo yo, en la zona centro de Chile. El primer paso, el primer desafío es, bueno, ¿cómo evitamos la evaporación de agua, entendiendo que todo el año se está evaporando el agua, y eso suma grandes cantidades mientras mayor superficie de agua tengamos expuesta? El siguiente paso es buscar nuevas fuentes de agua, que es lo que también estamos viendo en la zona centro en Chile. Nuevas fuentes de agua que en muchos casos son aguas de otros lados que llegan en camión. Hoy se están haciendo proyectos de desalación de agua, y también hay algunos casos que están buscando sacar agua del aire, convertir la humedad ambiental en estado líquido. Finalmente, la más crítica podría ser reducir el área regada, que también está pasando en mi país, y en algunos casos en donde ya se tienen que replantear completamente lo que están haciendo y cambiar las variedades vegetales a variedades que sean más resistentes o puedan crecer con menos agua. En cambio, si es que el agua en tu contexto abunda y no es problema, quizás los desafíos van por la productividad del agua. Y en la productividad del agua podemos generar, desarrollar mejor. Podemos crearlos para que tengan mejor estructura, para que formen mejor calidad de agregados. Podemos bioestimular el sistema radicular para que pueda explorar más suelo, o para que pueda ser más absorbente a través de más pelos radiculares. Podemos estimular lo que pasa en la rizósfera. Y también podemos optimizar la calidad del agua, entendiendo que podría venir en una calidad que le esté quitando rendimiento y productividad al cultivo. Y todo esto es importante de considerar porque, como ustedes ya saben, esto es multivariable. Podríamos decir que las variables son bioedafo-hidroclimáticas, porque tenemos la genética vegetal, tenemos el suelo de cultivo, tenemos la calidad del agua y tenemos el clima local, que afecta finalmente la forma en que el agua se convierte en biomasa, y eso se convierte en cosecha. Entonces, voy a profundizar en estos 5 pilares de eficiencia, entendiendo que hay 2 casos que se presentan en Guatemala, y entiendo que es la agricultura que es regada y la agricultura que no es regada, porque tienen la bendición de contar con abundantes lluvias. Entonces, en el caso de que te encuentres en agricultura bajo riego, estos 5 pilares te van a hacer mucho sentido. Pero si es que no estás regando y te llueve mucho en tu contexto, bueno, probablemente decisión de riego quede fuera, y también conducción del agua quede fuera, porque naturalmente la lluvia está trayendo el agua. Y esto lo podemos separar en estos 2 indicadores, que son aumentar la disponibilidad del agua, y ahí tenemos que la conducción del agua, la retención de agua en el suelo y la decisión de riego aumenta la disponibilidad de agua. Y también el otro indicador clave es la productividad del agua. Y aquí la decisión de riego también afecta la productividad del agua, ya vamos a ver por qué. La calidad del agua y la absorción del agua desde las raíces aumenta la productividad. Y en todo esto hay diferentes categorías o grupos de tecnologías que se pueden integrar para seguir avanzando en aumentar la disponibilidad o aumentar la productividad del agua. Así que si bajamos todo esto a campos de acción, ¿qué es lo que puedo hacer yo en mi finca, en mi cultivo, para abordar todos estos temas? Creo que los campos de acción son 3. Uno es reducir las fugas de agua. El segundo punto es mejorar la gestión del riego. Y el tercer punto es optimizar la transpiración
que tiene directa relación con la productividad del agua. Iniciemos por conducción del agua. La conducción del agua es todo lo que tiene que ver con el transporte del agua. Esto es en caso que tengamos agricultura regada, porque si es que solamente hay lluvia ahí y estamos bendecidos por tener mucha agua, esto no se aplica generalmente. Pero pensemos que estamos en un contexto de riego, estamos transportando el agua, y ese transporte ocurre fuera de la finca y dentro de la finca. Acá sabemos que cuando pasa el agua, a través de la tierra se va infiltrando, va bajando y va recargando las fuentes de agua subterránea y también se evapora. Aquí hay fugas de agua hacia arriba y hacia abajo. Entonces, si comparamos dos casos de canales que mueven y transportan el agua, tenemos un canal que es de tierra, en donde en un promedio un 40% del agua que pasa por ahí se infiltra, y en el segundo caso tenemos un canal revestido con cemento, con concreto, en donde muy poco porcentaje se infiltra. Y cuando esa agua llega dentro de la finca, tenemos los sistemas de riego. Los sistemas de riego también tienen diferentes niveles de eficiencia, como ya sabemos. Esto ha sido extensamente estudiado. Y lo que estamos viendo acá son los niveles de eficiencia respecto de cuánta agua queda disponible para el cultivo. Quizás estos nombres sean distintos acá en Guatemala, pero los voy a explicar. El riego por tendido es cuando se inunda todo. El riego por surco es cuando se hacen pequeños canales dentro del cultivo y corre el agua por ahí. Me disculpan si es que los nombres no son iguales acá. Riego por aspersión, microaspersión y goteo son riegos presurizados, y ahí se puede controlar más la decisión de riego. Y llegan a niveles de eficiencia mucho más altos. Pero el nivel de eficiencia más alto del sistema de riego se encuentra en estos nuevos sistemas que están enterrando las líneas de riego. Entonces no se ve nada por arriba y la descarga de agua ocurre de forma subterránea. Y esto tiene niveles de eficiencia que van entre el 95 al 100%. Entonces, si hiciéramos una comparativa de la eficiencia, en nuestro peor caso, que sería que del 100% del agua extraída la movemos por un canal de tierra, nos llega un 60% de agua, y tenemos un sistema de riego que nos genera una entrega de agua del 50%. Podríamos tener un 30% del agua extraída que llega efectivamente al cultivo. En cambio, si tuviéramos un canal revestido, un canal entubado y un sistema de riego subterráneo con 100% de eficiencia, todo el agua que se extrae estaría llegando a la zona de cultivo. Y si comparamos esos dos casos, bueno, aumentar la conducción del agua permite regar más superficie. En este caso, si regamos 1 hectárea, en el primer caso, con la misma agua podríamos regar 3,3 hectáreas en el segundo caso. Pero también está la variable del suelo. ¿Qué pasa si es que el suelo pierde muy rápido el agua? Puede que estemos transportando el agua muy bien, muy eficientemente, pero podría ser que el suelo no retenga el agua por mucho tiempo, y eso también es un problema. Entonces aquí entramos a el pilar 2, que es la retención del agua en el suelo, que tiene que ver mucho con la textura del suelo y con la cobertura del suelo. Entonces aquí es clave considerar la textura del suelo que tenemos de base, conocer nuestro suelo. Y como paréntesis técnico, desde las ciencias que estudian el suelo, se sabe que el suelo se compone de estas 3 grandes partículas, que son la arcilla, el limo y la arena, y en combinación generan diferentes texturas del suelo, y esas diferentes texturas generan diferencias en cómo se mueve el agua, cómo se queda retenida el agua. Acá estamos viendo una gráfica en donde pasamos desde suelos livianos o arenosos a la izquierda, a suelos pesados o arcillosos a la derecha, y acá en el eje vertical vemos el agua contenida, y lo que está marcado acá en líneas verdes y rojas son básicamente el punto máximo o el punto mínimo de agua disponible
lo que también se puede conocer como estanque de agua disponible. La línea verde corresponde a la capacidad de campo en conceptos más técnicos, y la roja, punto de marchitez permanente. Y acá vemos cómo cambia los volúmenes de disponibilidad de agua. Esto condiciona mucho también la frecuencia del riego. Y si es que nos ponemos a pensar en cómo aporta esto a la eficiencia y cómo se puede potenciar, bueno, sabemos que las partículas de arcilla retienen más agua porque tienen más superficie que el limo o que la arena, pero hay una cuarta partícula que es muy importante, y esa es la materia orgánica en el suelo. La materia orgánica en el suelo aumenta de forma considerable la capacidad de retención de agua en el suelo, pero también afecta a otras cosas de forma positiva, como la capacidad de retener los nutrientes, la estructura del suelo, lo que a fin de cuentas afecta de manera benéfica la calidad del suelo. Y si nos ponemos a ver cómo afecta la materia orgánica a diferentes tipos de suelo, y pensamos, por ejemplo, en un 5% de materia orgánica en estos suelos, la capacidad de retención de agua aumenta, y siempre aumenta más en suelos que son arenosos, es decir, en suelos que drenan más fácilmente y que pierden más fácilmente el agua. Ahí, aumentar la retención de agua con materia orgánica o con otras tecnologías tiene un efecto increíblemente poderoso. Y acá voy a hacer un paréntesis porque me encontré con varias historias en lo que llevo aquí en Guatemala, porque estoy en Guatemala, de que hay muchos lados en donde se quema la materia orgánica, y yo creo que quemar materia orgánica es quemar dinero. Y aquí les voy a explicar por qué. Sabemos que la materia orgánica tiene un efecto positivo en el suelo, y que la materia orgánica contribuye a cosas como mejorar la estructura, mejorar la aireación, aumentar la capacidad de retención de nutrientes, pero además potencia la vida del suelo, que estimula las raíces, que genera un mejor desarrollo, porque también afecta a ciclos de nutrición y también al ciclaje de nutrientes. Entonces todo lo que pasa en el suelo cuando hay más materia orgánica es increíble. Así que hice una comparativa de cuánto vale la materia orgánica si es que no se quema, si es que se deja incorporar al suelo o se deja como cobertura de suelo, considerando un saco de compost de 100 libras que, según lo que vi, y esto lo podemos conversar después, tiene un valor de 65 quetzales. Si tenemos 1 tonelada de troncos secos y de hojas secas, y eso lo chipeamos, es decir, lo trituramos y lo dejamos como parte del suelo, mezclado o ya sea en cobertura, en un plazo de 2 años, con este clima, eso se va a comenzar a descomponer, se va a estabilizar, le va a agregar vida al suelo, y esa tonelada de biomasa, si no se quema y se incorpora al suelo, si lo comparamos con el valor del compost, tendría un valor de 620 quetzales por tonelada de biomasa que se valoriza. Es decir, hay un impacto, además de la calidad del suelo, un impacto económico directo, que en algunos casos se está quemando. Y la segunda parte importante para aumentar la retención de agua en el suelo es la cobertura del suelo. Acá les estoy mostrando un estudio que se hizo en China, en donde se comparó qué pasaba con un suelo descubierto, un suelo con cobertura vegetal y un suelo con cubierta plástica, en un plazo de 10 días, y en un perfil de 2 metros de suelo. Y acá llegaron a la cifra de que el suelo descubierto perdía un 30% de humedad en promedio en 10 días, el que tenía cubierta vegetal perdía un 7% menos, y el que tenía cubierta plástica perdía la mitad. Esto es solamente para ilustrar el poder tremendo que tiene cubrir el suelo. Reduce directamente la evaporación, y en el caso de la cubierta vegetal, con el tiempo se va transformando en materia orgánica que se va incorporando al suelo, mejorando la calidad del suelo. Entonces, si pudiéramos hacer una comparativa de eficiencia en torno a la retención del agua, y tenemos un suelo franco, sin materia orgánica y sin cobertura, y lo comparamos con el mismo suelo franco, pero con materia orgánica y con cobertura, podríamos hablar de que un riego nos dura para
el doble de tiempo en el caso que tenemos el suelo cubierto y que tenemos el suelo con materia orgánica. Entonces, podemos darle un mejor uso al agua y aumentar la disponibilidad porque el mismo riego permanece disponible en el suelo por más tiempo. Y eso es aumentar la disponibilidad del agua. Pero bueno, y si estamos haciendo eso bien, pero estamos regando mal, o no sabemos cómo estamos regando. Bueno, ahí entramos en el pilar 3, que es la decisión de riego. Y la decisión de riego tiene que ver con la incorporación de información para tomar una decisión correcta de cuándo regar y cuánta agua entregar. Y aquí es muy importante entender el comportamiento de las raíces, porque en general las raíces se comportan en este rango, en donde el tramo superior, el cuarto superior que está más cerca del suelo, que está con más oxígeno, con más materia orgánica generalmente, más activo, absorbe cerca del 40% del agua, el segundo cuarto un 30%, el tercer cuarto un 20% y al final un 10%. Entonces, sabemos que arriba tenemos el perfil más activo de raíces respecto de la profundidad total del cultivo. Y ahí tenemos varias herramientas para decidir mejor sobre el riego. Por ejemplo, tenemos información de clima a través de estaciones meteorológicas o a través de plataformas meteorológicas en donde podemos sacar información como evapotranspiración y entender cuánta agua estuvimos perdiendo por hectárea para volver a reponerla. También tenemos instrumentos para medir suelo, para medir humedad del suelo, por ejemplo, para medir conductividad. Pero en humedad, lo que se hace generalmente es medir la humedad a diferentes profundidades, porque, como ya les comenté, la raíz no extrae el agua a la misma velocidad de diferentes profundidades, y esto nos entrega información para entender cuánta agua hay que entregar y en qué momento hay que entregarla. Y finalmente también tenemos instrumentos que miden información directamente desde la planta, ya sea a través de un análisis directo de los tejidos, o a través de imágenes. Hoy tenemos mucha oferta de imágenes satelitales, imágenes tomadas por drones, que pueden entregarnos información sobre cómo se encuentra la planta en un momento particular para tomar decisiones ya sea de corrección de lo que está pasando en una superficie o de comprensión de qué sectores son los que están afectados por falta de agua, nutrición, plagas, etc. Pero en este caso es el agua. Entonces, si nos vamos a las cifras de eficiencia que están en torno a la decisión del riego, acá hay dos extremos. Y los dos extremos son, o nos falta el agua, o nos pasamos del agua. Si nos falta el agua, es evidente lo que pasa con el cultivo, pero si nos pasamos de agua, no es tan evidente. Porque si nos pasamos de agua, lo que ocurre es que al mantener el suelo saturado con agua, la aireación ocurre cada vez menos. Y la aireación es importante porque la aireación entrega oxígeno a las raíces. Y las raíces necesitan oxígeno para absorber el agua y para absorber los nutrientes. Y también el oxígeno sirve para mantener con vida todo lo que ocurre en el suelo. Entonces, sobreregar genera problemas de falta de oxígeno y eso impacta directamente a la productividad. En cambio, un riego bien informado llega justo en el tiempo y justo con la cantidad de agua que el cultivo necesita reponer. Entonces, si lo graficamos, podríamos ver que en el caso de sobreriego estamos constantemente entregando agua y eso genera condición de bajas de oxígeno, hipoxia y eventualmente anoxia, y ese resultado se puede evidenciar muy fácilmente porque si es que hacemos un hoyo en el suelo, hacemos una calicata, y olfateamos ese suelo, tomamos el olor de ese suelo, siempre que el suelo huele mal, o el 99% de las veces que el suelo huele mal, es un indicador de problemas de oxigenación. Siempre que el suelo huela mal, nos falta oxígeno en el suelo, o casi siempre. Hay un par de casos que no, pero el 99% de los casos en que un suelo agrícola huele mal es porque le falta oxigenación a ese suelo. Y eso se puede ver a que hay demasiadas lluvias en ese sector o se está regando de forma demasiado frecuente y el suelo
se mantiene inundado. Así que mientras mejor información y mientras más fuentes podamos integrar en esta decisión de riego, nos vamos a poder acercar más a cuándo regar y cuánta agua entregar. Pero bien, si es que estamos regando bien, pero tenemos un problema con que el agua que estamos entregando no es la mejor para el cultivo, y esto se aplica solamente para la agricultura regada, porque en muchos casos cuando tenemos agua de lluvia hay pocas cosas que se pueden hacer para mejorar la calidad del agua, pero sí se pueden hacer para mejorar la condición de suelo que afecta cuando el agua ingresa. Entonces, la calidad del agua es muy relevante de considerar porque es el factor invisible y menos entendido de afectación de productividad. Y acá hay 3 moléculas muy importantes que considerar. El hidrógeno, las sales y el oxígeno. El hidrógeno lo medimos a través del pH, así que es muy probable que estén más familiarizados con el pH. Las sales, que una medida indirecta es la conductividad eléctrica, y el oxígeno, que es la más desconocida de todas según mi experiencia. Partamos por el pH. La importancia del pH es crítica porque genera el contexto para que el cultivo se pueda desarrollar bien. Y eso cambia según cultivo. Pensemos en el cultivo del banano, la palma o de la caña de azúcar. Si nos ponemos a revisar las investigaciones y toda la referencia que hay de estos cultivos, nos vamos a encontrar con que los rangos de pH para estos cultivos son ligeramente distintos. Y ese ligeramente distintos implica que tenemos que ponerle ojo al tipo de suelo, porque si no estamos en este rango, es muy probable que estemos perdiendo productividad inmediatamente desde el punto 0 de plantación, porque el cultivo se estuvo desarrollando en un contexto que no era el ideal. Luego, si nos vamos a mirar la calidad de la conductividad, las sales presentes, porque recordemos que la conductividad es una forma indirecta de medir sales. Cuando medimos conductividad estamos midiendo el paso de la corriente, que se facilita porque hay sales, pero no sabemos si esa sal es calcio, es sodio, es magnesio. Entonces, esta es una medida indirecta, pero que en muchos casos se usa como un buen referente. Acá tenemos 5 rangos de salinidad. Esto es un poquito técnico, así que se los transformé a cultivos que pueden ser de interés aquí en Guatemala. ¿Cómo afecta la salinidad en el agua a el cultivo de caña, cultivo de palma, cultivo de banano y cultivo de aguacate? Tenemos que en general la resistencia a la salinidad es bastante buena, pero que cuando ya, en el caso por ejemplo del aguacate, que es el más sensible, cuando empezamos a entrar en esta zona, que es la zona entre 0,75 a 2,25 decisiembre por metro, estamos entrando a zonas peligrosas de pérdida de productividad a tal nivel que puede que sea comercialmente no rentable y no presentar ninguna oportunidad comercial si es que estamos en este contexto de salinidad. El banano es un poco más resistente, la caña comienza a presentar deficiencias de productividad en un rango parecido al aguacate, pero tiene más rango de tolerancia, y la palma es el cultivo más tolerante de todos a estos cambios en la salinidad. Pero ¿por qué afecta esto a la eficiencia en el uso del agua? Porque sacar el agua desde un medio que tiene muchas sales implica energía. Implica más energía mientras más sales hay. Entonces, si es que miramos la energía requerida, que se va a poner acá en este cuadro blanco a la derecha, y pensamos en la cantidad de sales en el agua, que son estos puntos con cuadrados adentro, en donde el círculo es el agua y los cuadrados son las sales, mientras más cuadrados, más sales. Ocurre que cuando hay muy pocas sales, la energía requerida para absorber esa agua es muy baja. Por ende, el cultivo tiene mucha energía disponible para generar cosecha, generar crecimiento, sacar el agua. En cambio, cuando vamos aumentando la cantidad de sales presentes, esta energía para absorber el agua aumenta.
Y ya la planta tiene que regular cómo reparte toda esa energía, entendiendo que está usando mucha energía para absorber el agua. Vamos subiendo la cantidad de sales y le cuesta más energía, y le cuesta más energía, hasta que llega un punto en que simplemente es tanta la energía requerida para absorber el agua que la planta es incapaz de absorber el agua. Y es en este minuto en donde se comienzan a presentar los problemas grandes de productividad que vuelven no rentables a los cultivos, porque la planta está en un contexto en el que no se puede desarrollar correctamente y es demasiada la energía que tiene que invertir para poder absorber tanto agua como nutrientes. Esto, puesto en condiciones reales, implica que si tenemos mayor cantidad de sales, la productividad generalmente baja. Y finalmente el oxígeno en el agua, que es tremendamente relevante porque la raíz también requiere oxígeno. La raíz también es un tejido vivo, por ende tiene células y las células respiran. Y la respiración requiere de oxígeno. Acá estamos viendo dos condiciones de acumulación de agua a la derecha y de paso de agua a la izquierda, en donde frecuentemente el agua que se comienza a acumular pierde el oxígeno disuelto. En cambio, el agua que se mantiene corriendo tiene niveles decentes, niveles deseables de oxígeno disuelto. Y eso implica que regar con agua que estuvo estancada por mucho tiempo tiene un efecto en la productividad comparada con agua que ha estado en movimiento y que tiene naturalmente más niveles de oxígeno. ¿Por qué es importante el oxígeno y cómo aporta a la eficiencia? Sucede que el oxígeno es la moneda de cambio. El oxígeno se usa para que los nutrientes y el agua puedan ingresar a la raíz. Si es que no hay oxígeno, esto no pasa. Y simplemente no pasa porque la raíz es un tejido vivo. Los tejidos vivos que crecen en estos contextos requieren oxígeno para hacer la respiración celular. Entonces, mientras menos oxígeno tenga disponible, menos capacidad de absorber agua y nutrientes, y también hay problemas asociados a sanidad vegetal, más enfermedades y otro tipo de problemas que no voy a entrar acá, sino que me voy a quedar en el foco del agua. Más oxígeno, más productividad. Si nos vamos a comparar esto, pensemos en ejemplos de calidad del agua de riego, en donde partimos con un pH que está bien para los dos casos, pero la salinidad es alta en un caso y es baja en el otro. En un caso tenemos poco oxígeno o ausencia de oxígeno en el agua del riego, y en el otro tenemos el agua con oxígeno. Esto podría afectar directamente la productividad, pero mejor se los lleva a un caso aplicado, en un caso que fue estudiado. Este ejemplo es de frutillas, en donde el cultivo de testigo se estaba regando con agua que tenía 2,5 ppm de oxígeno, y fue comparado con otras zonas en donde se estaba regando con agua que tenía mayor cantidad de oxígeno. Tenía cerca de 5 veces el nivel de oxígeno que el testigo, y eso lo que generó fue un aumento del 18% en cantidad de cosecha de frutillas. Esto pasa en otros cultivos, también ya lo estamos viendo en Chile, lo hemos estado viendo mucho en aguacate, y es particularmente útil en contextos en donde el suelo tiene poco oxígeno, y eso ocurre frecuentemente en suelos arcillosos. Pero finalmente, si estamos haciendo todo eso bien, y es la propia planta y las raíces de la planta que no pueden aprovechar por completo el agua que está disponible, bueno, ahí entramos en el siguiente pilar, que es absorción de agua en las raíces, que se ve afectada por el ámbito aéreo y el ámbito subterráneo. ¿Por qué el ámbito aéreo? Porque todo el paso del agua desde las raíces hasta las hojas ocurre por las condiciones climáticas. Entonces, si es que comparamos dos plantas que están transpirando normalmente y las exponemos a un aumento de radiación o un aumento de temperatura, tenemos que, en el primer caso, una planta estresada afecta su tasa de transpiración porque comienza a cerrar estomas, que son estas ventanas que permiten el intercambio gaseoso,
pero si tenemos un cultivo con cobertura, por ejemplo, que la proteja un poco de la radiación, la planta va a estar en una mejor condición y va a poder transpirar mejor. Esto claramente se aplica en algunos cultivos, pero es un ejemplo de por qué ocurre esto. Y es que el estoma se abre y se cierra regulado por diferentes factores como temperatura, radiación, humedad ambiental y humedad en el suelo. Cuando el estoma se cierra, se corta el flujo del aire, no hay intercambio gaseoso y la productividad del agua se pone en pausa. Y esto se pone en pausa ocurre cuando hay demasiada temperatura, por ejemplo, o condiciones muy desfavorables. Y también se ve afectado por lo que pasa debajo del suelo, porque pensemos que el sistema radicular explora un volumen de suelo y es a ese nivel que puede sacar el agua. Y si pudiera explorar aún más, podría tener mejor acceso al agua, y es exactamente lo que ocurre cuando integramos, por ejemplo, micorrizas o mantenemos un suelo vivo. Ahí vemos que la exploración del volumen de suelo es mucho mayor y las raíces se pueden poner en mayor contacto con el suelo y acceder a mayor volumen de agua, y eso permite que la conductividad hidráulica sea mucho mayor, y esto naturalmente aumenta el potencial productivo porque puede acceder a más agua y más nutrientes. Y todo esto ocurre en la rizósfera, que es un espacio que se ha influenciado por las raíces, en donde la raíz convive con bacterias, hongos, algas y un montón de seres vivos que están presentes ahí, que contribuyen al ciclaje de nutrientes, que contribuyen a la salud vegetal, que contribuyen a la nutrición, que bioestimulan el desarrollo de más pelos radiculares, que es muy importante para la absorción de agua. Entonces, a nivel general, es muy positivo mantener un suelo vivo y biodiverso. Pero miremos qué pasa, por ejemplo, con el efecto de las micorrizas. Para los que no saben qué son las micorrizas. Las micorrizas es una relación benéfica entre un hongo y la raíz. El hongo crece dentro de la raíz y genera una especie de red de raíces auxiliares, que en realidad son parte del cuerpo del hongo, que se conoce como el micelio, y esto permite que la planta pueda explorar más volumen de suelo, puede acceder a más nutrientes, más agua, ser más tolerante a periodos de estrés cuando le falta el agua. Y en general se ven resultados positivos siempre que la planta sea compatible para generar este tipo de efecto. Entonces, si es que nos ponemos a comparar cifras, de nuevo, pensando en estas condiciones, pensemos en una condición con radiación o temperatura excesiva, con raíces poco desarrolladas y sin micorrizas o un suelo muerto, y lo comparamos con una condición en donde el cultivo está en una radiación o temperatura adecuada, con raíces bien desarrolladas, con micorrizas, con suelo vivo, podríamos tener diferencias brutales de productividad, tanto en cantidad como en calidad. Lo que están viendo en pantalla es una comparativa arriba de raíces de tomate en invernadero que fueron expuestas a inoculación inicial con micorriza. Y algo importante a considerar es que las micorrizas tienen mejor efecto mientras más tiempo permanezca el cultivo en el suelo. Entonces, en general, para los frutales, para los árboles que quedan permanentemente en suelo o por mucho tiempo, las micorrizas tienen mejor efecto y hay un mayor retorno de la inversión y un mayor aporte a la productividad del agua. Así que, como se imaginarán, hay muchas tecnologías bajadas de estos tres campos de acción, que es lo siguiente y último que les quiero comentar, que es cómo bajamos todo este conocimiento a campos de acción. Yo creo que hay tres campos de acción principalmente. Uno es reducir las fugas de agua, entendiendo que las fugas de agua pueden ser hacia arriba, hacia abajo, o hacia otros lugares en donde no sirve que llegue el agua. En segundo lugar, mejorar la decisión de riego, mejorar la gestión del agua, y finalmente optimizar la transpiración, que tiene que ver todo con cómo le damos la condición al cultivo para que pueda desarrollarse mejor y alcanzar su mayor potencial. Entonces, en reducir las fugas de agua, tenemos
como influencia la conducción del agua, en donde tenemos tecnologías en sistemas de canalización, tecnologías en sistemas de acumulación, y también diferentes tecnologías para sistemas de riego que ayudan a mejorar el transporte del agua. Y también reducir la fuga de agua tiene que ver con el segundo pilar, que es la retención de agua en el suelo, y aquí tenemos dos grandes categorías de tecnología: los mejoradores de humedad, en donde encontramos el compost, encontramos los hidrogeles, el biocarbón, los tensoactivos, y los protectores de suelo, que en general son tecnologías que cubren el suelo para evitar la evaporación y la pérdida de agua por esa vía. En mejorar la gestión del riego estamos afectando directamente estas dos cosas, que son la productividad y la disponibilidad de agua, porque al regar mejor y al reducir la infiltración nos quedamos con más agua disponible que antes se estaba infiltrando, y también si regamos justo en el tiempo correcto, le damos espacio al suelo para que se airee e ingrese oxígeno, y eso aumenta la productividad del cultivo. Entonces, para llegar con una buena decisión, hay varias tecnologías en estos tres grupos, que son sensores de clima. Aquí tenemos plataformas meteorológicas, tenemos estaciones meteorológicas, sensores de suelo, aquí tenemos sensores de potencial de agua y sensores de humedad, y en sensores de planta tenemos, como ya les comentaba, drones o satélites que pueden sacar imágenes, y también tenemos instrumentos para hacer análisis vegetal directo y medir cortes vegetales y entender cómo está la presión, por ejemplo, aunque entiendo que muchos de esos usos son más para investigación y hay pocos campos que lo han integrado. Pero sepan que las tecnologías de imágenes están cada año bajando los costos, siendo más accesibles, y el desafío hoy está en interpretar esa información. Y finalmente, para optimizar la transpiración, si tenemos un sistema presurizado y donde podemos influir sobre la calidad del agua, tenemos diferentes tecnologías como oxigenadores, habladores de agua, correctores de sal en suelo y correctores de pH, que pueden ayudarnos a llevar el agua a un nivel óptimo para que el cultivo se desarrolle. Y también podemos afectar la absorción de agua a través de infraestructuras de protección como cortavientos, como sombreaderos, como techos. Podemos bioestimular el sistema radicular a través de bacterias promotoras del crecimiento, micorrizas, enraizantes, bioestimulantes en general, que hoy hay bastantes, y también protectores de estrés climático, porque hoy tenemos filtros solares, tenemos protectores contra heladas. Sé que acá no hay heladas, pero, o quizás en algunos lugares, pero no se ve mucho. En cambio en Chile sí se ven bastante heladas. Así que hay tecnologías para reducir los efectos de estos estreses climáticos. Así que tecnologías hay muchísimas. Por ende es importante entender y comprender cuál es el contexto y desde dónde estamos comenzando a pensar para seguir avanzando. Naturalmente es buenísimo consultarse en qué peldaño estamos. Estamos mirando aumentar la productividad del agua porque ya tenemos varias cosas resueltas, o estamos recién comenzando y tenemos que resolver problemas de disponibilidad. Y aquí tenemos una multitud de cosas que se pueden hacer, como partir por el mejor diseño del sistema de riego, reducir evaporación de cualquier superficie que tenga agua, avanzar en riego de precisión a través de tomar mejores decisiones, promover la condición de suelo vivo, bioestimular las raíces, mejorar la calidad del agua, prevenir estrés climático para que el cultivo siempre esté alcanzando su máximo potencial, entre otras cosas que afectan la disponibilidad y afectan la productividad del agua. Y finalmente les quiero comentar que yo estoy en Guatemala hasta el 30 de mayo, estamos explorando oportunidades en Guatemala para llevar este modelo de eficiencia hídrica integral aplicado a Guatemala, y eso implica que estamos buscando proveedores que se quieran articular para generar experiencias, o productores que estén interesados en seguir avanzando en disponibilidad o en productividad del agua. Voy a estar personalmente en AgriTrade el 19 y el 20, así que podemos conversar allá.